Agradecemos a todos su asistencia. Estamos a unos minutos de comenzar. Nuevamente les pedimos, por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados para que puedan escuchar con toda atención las palabras de nuestros ponentes. En un momento más iniciamos. Muchas gracias. En los tiempos de dificultad debemos poner en práctica lo aprendido durante la estabilidad. La evaluación, por lo tanto, nos plantea el resultado de ese gran proceso y nos permite poner un pie adelante para hacer futuro. Con esa idea, el gobierno del estado de Puebla está consciente de que evaluar es sinónimo de medir y por lo tanto lo que se mide se puede mejorar. En el cierre de la Semana de la Evaluación Capítulo Puebla, agradecemos a cada uno porque con la primera edición completamente digital hicimos historia. Bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos. Yo soy su moderador Luis Domínguez. Esta mañana hablaremos de la participación ciudadana como mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación. Para tratar el tema nos acompañan el maestro Roberto Alonso Muñoz, quien es académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde coordina el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática. Es licenciado en Comunicación y maestro en Políticas Públicas por esa casa de estudios. Además cuenta con un máster en Ética para la Construcción Social por la Universidad de Deusto. Posee estudios en materia de Derecho de la Información por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, de Gestión para la Innovación en Instituciones Educativas de la Compañía de Jesús a través del Sistema Universitario Jesuita y en Gerencia Social Ignaciana por la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Es autor de la columna Observatorio, que se publica los martes en el portal periodístico Lado B. Entre sus artículos recientes en obras colectivas se encuentran los trabajos El Parlamento Abierto como mecanismo de rendición ético-social de cuentas en la discusión sobre la seguridad en México y Observar la participación social para reinventar la democracia, una respuesta universitaria ante la desafección democrática de próxima aparición. Gracias, maestro. Al mismo tiempo, nos acompaña también la doctora Marcela Ibarra Mateos. Cuenta con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla, la maestría en Análisis Regional en el Centro de Investigación Interdisciplinaria sobre Desarrollo Regional y es doctora en Estudios Científicos Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Sociales de Occidente, ITESO. Profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Puebla en diversos departamentos desde 1998. Ha sido coordinadora del campo de acción en pobreza y exclusión del sistema universitario jesuita en México, así también responsable del programa de investigación sobre migración de la misma universidad. Actualmente se desempeña como directora del Laboratorio de Innovación Económica y Social en esa casa de estudios. Entre sus líneas de investigación destacan jóvenes rurales en contextos transnacionales, jóvenes rurales, participación y resistencia, migraciones y transformaciones socioculturales, subjetividades y ciudadanía, por lo que ha participado en diversos proyectos de investigación en coordinación con organizaciones civiles e instituciones nacionales y del extranjero. Bienvenida y muchas gracias, doctora. Muy bien, para comenzar, cada uno de los ponentes tendrá hasta 30 minutos para exponer su postura respecto al tema que nos ocupa. En ese sentido, los exhortamos a sujetarse al tiempo previsto. Al finalizar cada presentación, daremos un espacio de participación abierta al público para preguntas y respuestas. La Subsecretaría de Planeación dispone de la herramienta digital ECO,
disponible a través del enlace que en este momento aparece en el lado inferior de su pantalla. Si dan clic, podrán registrar su nombre y formular su pregunta. Para ello es necesario dirigirse al extremo medio a la izquierda de su pantalla y dar clic en el botón Agregar pregunta. En el recuadro blanco que aparece deberán anotarla y posteriormente dar clic en Guardar. Podrán repetir este procedimiento con todas las preguntas que deseen realizar. Durante la transmisión y al finalizar la ponencia de cada uno de nuestros invitados, tendrán la oportunidad de votar hasta por 6 preguntas para ser contestadas en ese momento. Al cierre de las votaciones, las 6 preguntas con el mayor número de votos serán las seleccionadas. Cabe resaltar que amablemente nuestros ponentes se han dispuesto a contestar al término de la transmisión aquellas que concluido el tiempo no se hayan contestado. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí se escucha? Sí, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Pues agradezco mucho la invitación a compartir pues algunas reflexiones y sobre todo a partir pues de la experiencia en territorio, pues compartir algunas reflexiones que tienen que ver justamente con el tema que hoy nos ocupa, que es el tema de la participación ciudadana. Entonces, bueno, pues en realidad esta presentación, si bien recoge algunos elementos teóricos, en realidad lo que busco pues es ir resolviendo algunas preguntas, algunas reflexiones que quienes hemos estado participando también en procesos en donde la participación ciudadana es un eje fundamental, surgen y de alguna manera pues han permitido también ir mejorando procesos, sobre todo en los gobiernos locales. Entonces, bueno, este ejercicio que hoy presento aquí de reflexión tiene que ver más con esta mirada desde lo local. Entonces, bueno, pues voy a empezar con esta presentación para tratar de articular pues estas ideas, ¿no? Parto pues de una idea que me parece que es muy clara, que es muy concreta, de Juan Manuel Ramírez, que es uno de los académicos, lamentablemente falleció ya, pero es uno de los académicos más destacados en México que ha discutido el tema que tiene que ver justamente con la ciudadanía. Y creo que esta frase que él plantea me parece que es muy clara. La participación ciudadana se fundamenta en una ciudadanía activa, informada y responsable, ¿no? Y ya iremos retomando esta idea que él plantea. Creo que vale la pena preguntarnos en este momento la participación para qué, ¿no? La participación ciudadana para qué, la participación ciudadana por qué, qué tipo de participación ciudadana es la que necesitamos y sobre todo en este contexto en el que ahora nos toca estar en este contexto social, ¿no? En donde la pandemia nos ha de alguna manera cuestionado muchas de las maneras en que nos relacionamos social y políticamente, quiénes deben participar, quiénes no, o quiénes pueden participar y quiénes no pueden hacerlo. Acabo de perder la imagen, estoy viendo la pantalla de María Cristina, no sé si todos pueden ver la presentación. Un momento, por favor, estamos revisando qué fue lo que ocurrió, pero denos un momento, doctora, por favor. Ok. Listo, nuevamente, por favor, si nos hace favor de compartir la ponencia. Ok, me aparece todavía Viewing María Cristina, pero bueno, voy a intentar esto. A ver. Ahí está, ¿ya la ven todos? Sí. Listo, doctora, disculpe. Okay. No hay cuidado. Bueno, pues entonces estaba yo justamente
partiendo pues de estas preguntas que creo que permiten reflexionar sobre el tipo de participación que necesitamos o que queremos en el contexto social y político en el que estamos, ¿no? Y bueno, finalmente la que ya no mencioné yo es la de dónde participan, en qué momentos del proceso de lo público, del espacio público, debería haber participación ciudadana, ¿no? Entonces creo que estas son preguntas que en términos muy simples, en términos muy sencillos, pueden guiar la reflexión sobre la participación ciudadana. Déjenme ver porque ahora no logro avanzar. Ahí está ya. Y creo que hay dos preguntas con mayor hondura, digamos, con mayor hondura teórica, que también pueden permitirnos pensar sobre la participación ciudadana. ¿Se pueden obtener mejores resultados si se incluye a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas? ¿No? Me parece que esta es una pregunta central, porque justamente en este contexto de democracia participativa en el que nos encontramos, pues la respuesta inmediata sería sí, y sería muy sencilla, pero bueno, pues hay muchos elementos también que hay que considerar y sobre los que iremos conversando a lo largo de esta presentación. Y también si la participación ciudadana contribuye o no a la construcción de una cultura democrática. También la respuesta fácil e inmediata sería sí, pero hay muchos elementos también sobre los cuales reflexionar y sobre los cuales ir regresando y trabajando y elaborando justamente para generar la participación ciudadana que no surge de manera espontánea, sino que surge justamente de una base participativa. Y justo me parece que el escenario, pues, de esta reflexión es esta idea de democracia participativa y este contexto en el que nos encontramos, en donde el elemento ciudadano y de la ciudadanía es fundamental. La democracia participativa efectivamente reconoce los mecanismos de elección política, pero no les son suficientes, ¿no? Es decir, no solamente reconoce la importancia de ir a votar, de emitir un voto para elegir a un representante, sino que también sugiere y plantea que la intervención directa de los ciudadanos en las decisiones públicas es relevante. Es decir, que más allá de ir a votar a las urnas, en el proceso, pues, debe de existir también otros momentos, y sobre todo en el proceso ya del gobierno, debe haber otros momentos en que los ciudadanos puedan también tener una participación y una toma de decisiones de manera directa, ¿no? La fundamentación del poder político, como se plantea en la democracia participativa, radica, pues, de alguna manera en la asamblea de los ciudadanos. La asamblea, pues, es uno de los elementos, uno de los mecanismos fundamentales, no es el único, pero es uno de los mecanismos importantes. También reconoce que la autoridad política emana del pueblo y reconoce una serie de mecanismos también relevantes para que la participación ciudadana tenga su cauce, ¿no? La consulta popular es una, el plebiscito es otra, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato, etcétera, ¿no? Y otros mecanismos a través de los cuales se logra que los ciudadanos participen más allá de la elección política. Se perdió otra vez la presentación, ¿verdad? Sí. Puedo avanzar sin la presentación también, pero a ver, voy a tratar de... Es que me aparece otra vez Viewing María Cristina, pero vamos a tratar de volver a colocarla. Ahí está de nuevo. Ok. Y bueno, y también plantea, pues, que los actores políticos, tanto gobernantes como representantes, deben reconocer este origen del poder y devolverlo permanentemente a los ciudadanos y garantizar su intervención sistemática en los asuntos públicos. Está un poco lento el avance de las diapositivas, permítanme. A ver. Ahí está ya. Ahora, participación, ¿por qué? Me parece que también es importante hacer este ejercicio de por qué es importante la participación, ¿no? Primero, bueno, pues porque también en lo público, ¿no? Esta noción de público, ¿no? Que constituye el espacio de participación ciudadana en los asuntos de
de interés general y que no es solamente equivalente a lo estatal, es decir, a lo que le compete al Estado, ¿no? O lo que le compete solamente a los políticos, sino lo que le interesa y pertenece a todos, ¿no? Como es la plaza pública, una calle o un servicio público, pues es sumamente complejo. Es decir, lo público no es una dimensión lineal, ni sencilla, ni unidimensional, sino que articula una serie de elementos o dimensiones de incluso de la vida cotidiana de los ciudadanos que requieren, pues, que no solamente un representante o un grupo de representantes lo atiendan. En ese sentido, la participación ciudadana es relevante, sobre todo porque a quienes elegimos no siempre representan la diversidad de las poblaciones que viven en una comunidad nacional, ¿no? Es decir, hay una serie de diversidades, de desigualdades que acontecen en una comunidad y que no necesariamente el representante elegido, valga la redundancia, los representa. Y en ese sentido, en ese contexto, la participación ciudadana se vuelve fundamental porque complementa también la posibilidad de tomar decisiones mucho más incluyentes, ¿no? No siempre la elección del representante pudiera ser la más adecuada para contextos o para la propia transformación de la sociedad, ¿no? Que va teniendo en el tiempo, ¿no? Que puede variar en el tiempo, y entonces la participación ciudadana también actúa como un complemento, pues, para la comprensión y para la toma de decisiones sobre los problemas, no solamente nacionales, diría yo, sino los que también son de la vida cotidiana de los ciudadanos. Tenemos también que reconocer que tenemos un sistema democrático imperfecto, pues, y que no necesariamente a quienes elegimos como representantes ciertamente estarán atentos a nuestras demandas, a nuestras necesidades como ciudadanos, ¿no? Y entonces, bueno, el que los ciudadanos tengan espacios de participación para poder generar esas demandas también son fundamentales en esta idea de democracia participativa, ¿no? Muchas voces pueden promover mejores soluciones, ¿no? Ahora, ¿qué es la participación ciudadana? Yo también me acerco pues a esta definición o a esta noción que Juan Manuel Ramírez plantea y que también es muy cercana a lo que Alicia Sicardi, que también ha trabajado estos temas, plantea, ¿no? Es una actividad pública en la que los individuos forman parte de una comunidad. Vuelvo a entrar de nuevo porque se vuelve a salir. A ver, ahí está. Forman parte de la comunidad local o nacional en su condición de ciudadanos y sujetos activos, es decir, la participación ciudadana tiene un componente político que no necesariamente partidario, ¿no? Estriba en la participación de la ciudadanía en asuntos y acciones públicos de interés general. Estoy avanzando, nada más que está un poco lenta la plataforma, si me permiten un momentito. A ver. Creo que está como congelada. Ahí está ya. Y bueno, aquí simplemente mostrarles que además de la participación ciudadana, ¿no? En el campo de las ciencias políticas se distingue también otro tipo de participación, ¿no? Una participación social, ¿no? Que reconoce también la pertenencia de individuos o a asociaciones u organizaciones para la defensa de los intereses de sus integrantes, por ejemplo, ¿no? Que puede ser justamente todas estas demandas, ¿no? Que grupos feministas enarbolan y luchan y resisten por el reconocimiento de los derechos tanto de las mujeres como de las poblaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existe también una participación comunitaria, ¿no? Como puede ser todas estas demandas que se presentan a través de vecinos, ¿no? Vecinos, comités de vecinos y que demandan, por ejemplo, la necesidad de servicios públicos, ¿no? Hay una participación política que claramente se mira, pues, en todas las organizaciones políticas formales de nuestro sistema, como los partidos, los parlamentos, los procesos electorales, y, bueno, pues, esta participación ciudadana que es la que nos ocupa a nosotros, ¿no?
la participación ciudadana también tiene dos grandes formas de manifestarse, ¿no? De acuerdo también al trabajo de los teóricos, de los politólogos, ¿no? Una que es autónoma, ¿no? Y que refiere justamente a todas, o no formal, podría llamárseles, que tiene que ver con todos estos movimientos sociales, ¿no? Que también presentan demandas, que exigen, que empujan, que presentan, pues, demandas necesarias que no siempre se contemplan dentro de la agenda política como temas fundamentales, ¿no? Dentro de ellas, bueno, pues existe todo este ejercicio de cabildeo, de diálogo, de acercamiento con los actores políticos formales, justamente para poner en la agenda política estos temas que también son relevantes, pero que no siempre se reconocen en las agendas formales, ¿no? Negociaciones y también presiones, pues, que permitan también que estos temas importantes puedan tener una visibilidad. Y por supuesto, estas formas de participación ciudadana más institucionalizadas, ¿no? Que se traducen en la participación a través de consejos ciudadanos, de comisiones temáticas específicas, de comités consultivos o de contralorías sociales y ciudadanas. ¿Dónde participan los ciudadanos? ¿No? ¿En qué espacios, en qué momentos de lo público, de la agenda pública, ¿no? De un gobierno local, pueden encontrar un espacio de participación ciudadana la población? Bueno, eso depende también mucho de la voluntad política de nuestros gobernantes, ¿no? Es decir, cuando hay una apertura, hay un reconocimiento a la importancia de la participación de los ciudadanos, es posible abrir estos espacios, aunque ciertamente también están establecidos en nuestros marcos normativos y legislativos a nivel local, ¿no? Pero también hay toda una fuerte, yo diría, incidencia de la parte que tiene que ver con la voluntad de quien gobierna, de permitir sobre todo que estos espacios sean mucho más armónicos para la participación de los ciudadanos. Y entonces, bueno, pueden encontrar posibilidad de participar desde el diseño de las políticas públicas mismas, ¿no? Desde el diseño de los planes municipales, ¿no? A través de consultas que se hacen, ¿no? Con grupos de ciudadanos organizados, en la asignación de los presupuestos, como puede ser el ejercicio del presupuesto participativo, en el seguimiento y monitoreo de acciones y programas, como es y sucede también en los comités de participación social y en las contralorías sociales, y ya revisaremos un poquito más con detalle cada una de ellas, en la evaluación misma del plan municipal, ¿no? Que tener un plan municipal basado en una planeación basada en resultados, ¿no? Que se diseña a través de una planeación basada en resultados, permite también que los ciudadanos puedan formar parte, pues, de quien evalúe el cumplimiento o no de las metas que se registran. Y por supuesto también pueden formar parte de la misma gestión de recursos para los temas que no siempre se contemplan incluso en las agendas o en los planes municipales y que también pueden ser prioritarios y urgentes, como es el caso ahora que estamos viviendo con la pandemia, en donde también la participación de los ciudadanos resulta fundamental para que se puedan gestionar recursos hacia este tipo de temas. Ahora, decía yo al inicio, la participación ciudadana no surge de manera espontánea, ¿no? La participación ciudadana forma parte de una serie de procesos en donde hay ciertos principios, yo diría, fundamentales, ¿no? Y la experiencia, sobre todo en campo, es la que nos lleva a mirar esto, que no siempre aparece en los libros de ciencias políticas. Cuando hablamos de ciencias políticas, en ciencias políticas hablamos más de estos marcos normativos y de estos marcos legislativos y de la importancia de la participación ciudadana, pero hay un trabajo que precede a la participación ciudadana y que tiene que ver justo con la presencia de ciertos principios importantes. Primero, que en la comunidad que participa, o que queremos que participe, existan estos elementos de solidaridad social, ¿no? De ver al otro, de vernos unos a otros como parte de una comunidad, aunque seamos diferentes. Y parecería algo, pues, muy obvio, pero que generalmente no sucede en nuestros espacios particularmente urbanos, ¿no? Sobre todo en estos lugares en donde no siempre hay una convivencia comunitaria, como puede suceder en ciertas zonas populares o en ciertas zonas de la periferia urbana,
sino en estos lugares donde entramos, salimos, vamos y venimos, donde en realidad ni siquiera tenemos conocimiento de quiénes son nuestros vecinos cercanos, y entonces este es uno de los elementos fundamentales para la participación ciudadana, generar este principio de solidaridad social. Pertenencia también a un espacio, a un territorio, ¿no? Saber que donde tú habitas, donde tú vives, es un lugar donde tú construyes tus relaciones sociales. La pertenencia no tiene que ver con propiedad privada, sino con pertenecer a un grupo y a redes donde además hay afectos, ¿no? Y eso también fortalece la participación de los ciudadanos en los aspectos públicos. La confianza entre ciudadanos, pero también la confianza de ciudadanos con sus autoridades gubernamentales. Cuando no hay una confianza entre quien gobierna y gobernados, la participación ciudadana es mucho más débil o es menos potente que cuando sí hay una confianza entre estos dos grupos, ¿no? Obviamente la identidad, que tiene que ver también con estos elementos, la capacidad organizativa y la toma de decisiones, ¿no? También es muy importante que podamos acompañar esta capacidad organizativa de ciudadanos, ¿no? Porque no es relevante la participación individual en esta mirada de la democracia participativa, sino la participación organizada, ¿no? Entonces, hay un elemento fundamental de acompañamiento que es necesario para ir empujando este tipo de participación ciudadana. La noción de corresponsabilidad, que también eso me parece que es un elemento fundamental, que tanto los ciudadanos como como quienes gobiernan o con los representantes tengan claro que la corresponsabilidad, es decir, la participación de ambos actores, es fundamental, ¿no? Y que de esa manera es como se pueden resolver problemas sociales, y por supuesto que existan marcos institucionales que reconozcan, que impulsen y que den los espacios para que los ciudadanos puedan participar. Voy a poner simplemente dos experiencias que me parece que son fundamentales en lo local, que tienen que ver justamente con los comités de participación social y las contralorías sociales, que son justamente aquellos espacios, ¿no?, que básicamente tienen el objetivo de monitorear, vigilar y evaluar una determinada actividad para garantizar que se realice de forma correcta, verificar los resultados y tomar las medidas necesarias para que se eviten estos desvíos de recursos, ¿no? Como parte justamente de las acciones de participación institucionalizada, pues estos comités realizan actividades de control, vigilancia y evaluación. Creo que juegan un papel fundamental en prevenir estas prácticas de corrupción gubernamental, y si logran tener una participación activa y responsable, también juegan un papel muy importante en que las obras, acciones y programas que plantean los gobiernos locales se lleven a cabo de manera adecuada. Entonces, este tipo de comités y de participación social se forman justamente cuando hay una obra o cuando hay una acción que un gobierno local tiene planteado dentro de su planeación municipal. La conformación, pues, de los comités de participación social y contralorías depende de estos elementos que ya había yo planteado antes, ¿no? De esta solidaridad social, la confianza que existe con las autoridades, la confianza en que las obras se van a llevar a cabo de manera adecuada, de que las acciones se van a entregar con calidad, con prontitud, y que están resolviendo temas y necesidades de los ciudadanos, ¿no? Cuando los ciudadanos desconfían de sus autoridades, dificulta mucho la participación organizada de los ciudadanos, ¿no? Es muy común que cuando uno invita a los ciudadanos a formar parte de los comités de participación social y de contralorías sociales, muchas veces dicen, ¿para qué si ya sabemos que se van a robar el dinero? No, ya sabemos que la pavimentación que van a hacer hoy no va a funcionar mañana, o al rato van a empezar a salir baches. Entonces es muy importante trabajar cercanamente con la población y sobre todo construir relaciones de confianza y relaciones horizontales, ¿no? Este proceso, pues, requiere tiempo, toma el tiempo de los ciudadanos, y también uno de los grandes retos que tienen los gobiernos locales es justamente detonar la participación de los ciudadanos, a pesar
del limitado tiempo que ellos tienen también para lograr esta participación. Entonces hay un proceso que está muy bien integrado, que está muy bien descrito pues en los reglamentos que los gobiernos locales tienen, ¿no? Con convocatorias públicas, ¿no? Y difusión de información, que eso es muy importante, porque en la medida en que la participación sea más diversa, eso permite asegurar que el seguimiento, que la vigilancia y la evaluación sea mucho más eficiente, ¿no? Todo el proceso de alguna manera está establecido con reuniones públicas de información, con la integración de los comités de Contraloría Social y Ciudadanos, con la propia capacitación de los integrantes, ¿no? Porque también requieren de una capacitación de cómo llevar sus actas, cómo cómo levantar un acta de los avances de obra, por ejemplo, o de la entrega de alguna de las acciones. La firma de actas constitutivas, ¿no? Que también forman parte, pues, de todo este proceso ya institucionalizado, y el seguimiento y el monitoreo de las obras que se va haciendo y que se van integrando en actas, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que ya existe y que generalmente tiene un impacto positivo cuando se llevan a cabo obras y acciones. Otra de las acciones que también me parece que es relevante y que en México cada vez está teniendo más visibilidad son los presupuestos participativos, ¿no? Los presupuestos participativos, como algunos de ustedes seguramente saben, es un programa que inició en Brasil, ¿no? En zonas de extrema pobreza, y posteriormente se ha ido institucionalizando en diferentes países. México es uno de ellos, y consiste básicamente en una consulta directa a la población del municipio. Fundamentalmente es en colonias o en algunas zonas que se eligen, donde se llevan a cabo asambleas para que los ciudadanos decidan qué hacer con un porcentaje del presupuesto con el que cuentan los gobiernos locales. En ese sentido, la asamblea elige, propone las obras, vota por las obras y elige también a los representantes que justamente le van a dar seguimiento, que le van a dar un monitoreo al desarrollo de todo el proceso de la implementación de la obra y hasta la entrega final. Entonces, la participación de los ciudadanos ha sido fundamental y ha sido clave, porque si bien muchos no son expertos técnicos en muchas de las obras que se llevan a cabo, ellos perfectamente saben cuáles son las necesidades de la colonia, del barrio o del espacio donde se está trabajando, ¿no? Entonces, la participación de los ciudadanos ha permitido que den cuenta, pues, del material necesario que se entrega, de que la obra se está cumpliendo en tiempo, en forma, que se están llevando a cabo de manera correcta, pues, los procesos también técnicos de la misma obra. Y aquí lo interesante es que muchos de los ciudadanos, de alguna manera, forman parte, pues, también de oficios, ¿no? Como albañilería, como trabajadores de la construcción, y de alguna manera también tienen cierto conocimiento técnico que permite también complementar con el conocimiento técnico de quienes llevan a cabo la obra. En fin, el presupuesto participativo se ha ido consolidando, pues, como una herramienta donde los ciudadanos toman decisiones sobre el presupuesto, toman decisiones sobre la manera en que también las condiciones en que se llevan a cabo obras y acciones, y dan seguimiento y evalúan también la eficiencia de los propios gobiernos locales. Hay muchos desafíos frente a la participación ciudadana, ¿no? No todo es armónico, no todo es sencillo. Históricamente ha habido presencia de organizaciones corporativas, ¿no? Este modelo en el que te doy, tú me das, ¿no? A cambio de, y que muchas veces históricamente ha excluido, pues, también a otros grupos que se organizan, ¿no? Justamente para resolver ciertas demandas y necesidades de su zona. Sin embargo, creo que en la medida en que se va institucionalizando y se van transparentando también los procesos de la conformación tanto de los presupuestos participativos como la conformación de los comités, de las contralorías sociales, de alguna manera se pueden ir generando procesos mucho más horizontales y mucho más transparentes, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos también que los gobiernos locales tienen es generar y diseñar estrategias para reforzar la asociación de ciudadanos y su participación.
que no sea vía prebendas partidistas, ¿no? Es decir, lograr que los ciudadanos participen, no porque pertenecen a un partido, sino porque están logrando atender una necesidad sentida por todos los que forman parte de una comunidad. Y bueno, un enorme desafío es superar la desconfianza que los ciudadanos tienen también en las instituciones públicas. En ese sentido, pues, regresamos a las preguntas de inicio. ¿Se pueden obtener mejores resultados si se incluye a la ciudadanía en los procesos de tomas de decisiones públicas? Puedo responder ahora sí, sí es posible. Hay muchos desafíos que lograr, hay que ir puliendo nuestros marcos legislativos, normativos, hay que ir capacitando y formando también a nuestros ciudadanos en la participación y por supuesto que también contribuye a la construcción de una cultura democrática, pero también hay que tratar de atender a estos desafíos planteados para lograrlo. Y bueno, pues yo dejo aquí mi participación para abrir a las preguntas y a la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Damos entonces cabida a nuestra parte de preguntas. En unos momentos estaremos observando cómo va nuestro tablero, perdón. Para lo cual les pedimos a todos los participantes, sean tan amables, como ya pueden ver en pantalla, de votar por las preguntas que consideren más interesantes para que la doctora pueda participar. Daremos un minuto antes de cerrar nuestro panel y poder ofrecer las preguntas. Si fueran tan amables, nuevamente del lado derecho podrán encontrar el botón votar, donde pueden seleccionar las preguntas que ustedes consideren convenientes. $20 segundos para terminar nuestra votación. Bien, ha concluido el tiempo. La primera pregunta, doctora, ¿cómo generar escenarios participativos incluyentes? ¿Cómo distanciar los procesos o mecanismos de participación ciudadana de fines políticos? Nos pregunta Elvis Ramírez. Elvis, vi la pregunta también repetida de otra manera con otra, así muy rápidamente, así que creo que es una pregunta que articula varias de las inquietudes de los participantes. ¿Cómo generar escenarios de participativos incluyentes? Desde mi experiencia es un trabajo verdaderamente, yo diría, es un trabajo artesanal, es porque es un trabajo de ir o de acupuntura urbana, como algunos le llaman también, de ir trabajando en cada uno de los territorios, a pie, recorriendo los espacios, recorriendo las colonias, escuchando verdaderamente a la gente y al mismo tiempo generando un diálogo con ellos, ¿no? De la posibilidad de solución de sus propios problemas, ¿no? Históricamente, la relación con los gobiernos tenía que ver más con llegar y decir, estos son los programas, aquí están, a ver cómo los repartimos, ¿no? Creo que lograr avanzar verdaderamente en un diálogo de escucha, de saber cuáles son las necesidades de la gente y además cómo se imaginan, involucrarlos también en la solución de los problemas, me parece que es una manera también de lograr esta participación incluyente. Creo que el que los gobernantes caminen, recorran los territorios, ¿no? Y verdaderamente escuchen, este es uno de los elementos fundamentales, escuchar a través de un diálogo que verdaderamente tome las necesidades de la gente y los escuche, ¿no? Y eso implica, bueno, pues irte desde una junta auxiliar o una colonia en una zona popular hasta irte también a colonias de clase media, pues que viven pues en estas ciudades, tratar de acercarse también a grupos diversos, ¿no? Adultos mayores, niños, jóvenes, pues que tienen también demandas distintas. Es algo no resuelto, pues, ¿no? Pero creo que hay iniciativas en ese sentido
que se están detonando y que de alguna manera están permitiendo acercarse a los ciudadanos, ¿no? Y una segunda dimensión es acompañar la formación de la organización de la participación ciudadana, porque tampoco es fácil que los ciudadanos participen, ¿no? El conflicto es parte, pues, de la convivencia y es parte de la organización. Entonces, también es muy importante acompañar la resolución de conflictos o de tensiones que se generan incluso en espacios territoriales pequeños, ¿no? Es decir, en colonias o en un barrio, ¿no? Donde siempre hay pugnas porque, híjola, que se pavimente mi calle, que se ponga alumbrado junto a mi casa, ¿no? Cosas que tienen que ver justo con la vida cotidiana de la gente y que pues son fundamentales, ¿no? O sea, realmente a la gente le preocupa que se resuelva su vida cotidiana. Entonces, resolver y atender todas esas demandas es complicado, pero ciertamente también la gente tiene la capacidad de comprender que no existe un presupuesto suficiente para atender a todas las demandas y que además siempre hay alguien que está en peores condiciones que uno y que es posible, si se va generando una participación organizada, atender primero a unos, los más necesitados, y luego atender a otros. La experiencia es que es posible hacerlo, ¿no? Pero es un trabajo artesanal que además exige mucho tiempo y exige estar ahí en el territorio, ¿no? ¿Cómo distanciar los procesos o mecanismos de participación ciudadana de fines políticos? Yo creo que en la medida en que las convocatorias a la participación ciudadana sean más amplias, en donde verdaderamente existe una voluntad política de gobernantes de atender las demandas ciudadanas y no las partidistas, creo que ahí hay una posibilidad también de hacerlo. Y a través, obviamente, no podemos dejarlo todo a la voluntad de las personas, ¿verdad? Afortunadamente hay marcos normativos que también han ido puliendo y transparentando la manera en que se van organizando estos comités. No quiero decir que los temas están resueltos, pero creo que se va avanzando y en la medida en que se transparenta la formación de esta participación ciudadana, es posible limitar, pues, la incursión de estas relaciones corporativistas en los procesos ciudadanos, ¿no? Paso a la siguiente. Gracias, doctora. Efectivamente, respecto a este marco de participación ciudadana, nos preguntan cuál considera debe ser el papel de las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar la participación ciudadana en todas las etapas de planeación, principalmente en el monitoreo y evaluación. Nos pregunta Alejandro González. Yo creo que las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil tenemos un papel fundamental, ¿no? Retomo, por ejemplo, el caso del presupuesto participativo. El presupuesto participativo tiene un consejo del presupuesto participativo que justamente está conformado por instituciones de educación superior, por organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, por regidores, por, en este caso, presidenta municipal y algunos miembros del gabinete, para permitir un proceso mucho más transparente en la definición de la implementación del presupuesto participativo. Ahí se dialoga, se decide la manera en que se va a llevar a cabo una estrategia de, digamos, de de los recursos y si bien no todos tienen voz y voto, la gran mayoría tienen voz, bueno, todos tienen voz para opinar, para proponer y para ir mejorando y puliendo estos procesos. Creo que las instituciones, además, las instituciones de educación superior pueden evaluar también esto, a su vez, ¿no? Evaluar estos procesos y acompañar también la capacitación y la formación de los ciudadanos. Creo que ahí hay un área de oportunidad muy grande de las universidades para formar y capacitar ciudadanos para la participación. Correcto, doctora, muchas gracias. Para finalizar también por cuestiones de tiempo, damos una última pregunta. ¿Cuál, desde su perspectiva, sería un camino para impulsar la participación social en un contexto de desinterés social? Pues yo regresaría a lo primero que dije. Creo, y así lo creo y así lo he hecho, creo que uno tiene que estar en los territorios y tiene que estar trabajando con la gente, construyendo y dialogando con la gente y resolviendo demandas. La única manera de resolver el tema del desinterés social es regenerar la confianza que también muchos de los ciudadanos han perdido en los gobernantes, ¿no? Creo que transparentar
la información, transparentar los procesos, es una parte, pero también creo que hay que salir a las calles y estar cercanos a la gente, escuchando y resolviendo los temas que les son prioritarios, ¿no? El diálogo y la presencia de quienes somos o quienes somos gobernados y quienes son gobernantes, me parece que es fundamental, ¿no? Entonces sí creo que hay que hacer un gobierno de a pie en el territorio. Correcto, doctora. Pues le agradecemos mucho su participación. Damos en este momento la bienvenida para que podamos escuchar la intervención del doctor Roberto Alonso Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues me han dado ya el título de doctor, así que tengo que presentar una buena exposición para estar a la altura del grado. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Doctor, Sí. todo adelante. Bueno, bromeo un poco, ¿no? Yo no tengo el título de doctor. Soy maestro en políticas públicas, como se refería en la introducción. Tengo además un máster en ética social que complementa mi formación. Bueno, disculpen el paisaje y tanta luz, pero bueno, es lo que uno tiene en casa. Voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación. Ahí está. Voy a ampliarla. Listo. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer la invitación recibida para compartir algunas reflexiones, apuntes, algunas preocupaciones también sobre un tema tan importante como lo es la participación ciudadana, sin la cual en realidad difícilmente podemos hablar de democracia, difícilmente podemos construirla también. La participación ciudadana, en tanto involucramiento en los asuntos públicos, es un elemento vertebral en las sociedades democráticas y lo es porque le da forma y le da soporte, digamos que le da cuerpo, por eso hablamos que es un elemento vertebral. Sin ella, que puede presentarse en múltiples formatos, ya lo comentaba mi colega Marcela, no hay sociedad democrática. Y si queda reducida a su mención en los discursos políticos, en los planes de desarrollo, en las políticas públicas o en los programas operativos, lo que podemos constatar en realidad es una sociedad democrática ficticia, o como diría un pensador, un filósofo a quien seguimos de manera importante en la Universidad Iberoamericana Puebla, el jesuita Ignacio Ellacuría, estaríamos ante una fachada democrática en realidad. Hecho este encuadre, me permito esbozar el contenido de la presentación que haré. Ahí podemos ver en la pantalla. Primero iniciaré con una definición que no es de la participación ciudadana, sino de un concepto que la supone, que la incluye, con el fin de dimensionar su importancia. Posteriormente, en segundo lugar, daré cuenta de una revisión que hicimos en el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, un proyecto que coordino actualmente en la Ibero Puebla, a propósito del marco legal de la participación ciudadana. En tercer lugar, propondré una definición, ahora sí, de la participación ciudadana y de su despliegue, que ilustraré con una metáfora, la metáfora de la escalera de la participación ciudadana. Es una metáfora que se basa en un trabajo de una trabajadora social de los Estados Unidos, Shirley Arnstein, y finalmente haré un apunte crítico sobre la participación ciudadana en el Estado, que no pretende agotar y cerrar una discusión. Perdón, se está colando un audio, ¿verdad? Así es, permítame un momento, maestro. Por favor, nuevamente a todos los participantes les pedimos apagar sus audios y sus cámaras para que podamos escuchar la ponencia. Muchas gracias. Disculpe, maestro, adelante, por favor. Bueno, decía que concluiré con un apunte crítico sobre la participación ciudadana en el Estado, pues que no pretende agotar ni mucho menos cerrar la discusión, sino simplemente plantear algunas alertas a ser atendidas. Inicio con esta definición que comentaba.
En el cuaderno Políticas Públicas y Democracia, editado por el IFE, David Arellano y Felipe Blanco retoman 3 corrientes de definición sobre las políticas públicas, que es el concepto al que me estoy acercando. Las corrientes son de Wayne Parsons, de Jean-Claude Meny y de Meny y de Twenig y de Luis Aguilar, para conceptualizar las políticas públicas como aquellas decisiones y acciones de gobierno que se generan a través de un proceso abierto y sistemático de deliberación entre grupos, ciudadanos y autoridades con el fin de resolver, mediante instrumentos específicos, las situaciones definidas y construidas como problemas públicos. Como se podrá apreciar, las políticas públicas, que dicho sea de paso incluyen acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación, como lo indica el título de esta charla, lo son porque su génesis y su diseño ha sido resultado de un proceso abierto y sistemático de deliberación, que podemos ver ahí entre cursivas. ¿Deliberación entre quiénes? Pues entre las autoridades que están investidas de poder público y también entre actores sociales y ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y grupos de interés, interesados, todos ellos, en determinados asuntos, en general deliberación con la ciudadanía, que aporta contenido democrático y legitimidad a las acciones y a las decisiones del gobierno. Me detengo en los 2 criterios que están ahí subrayados. Que sea un proceso abierto da cuenta de la permeabilidad de la toma de decisiones públicas con respecto a las consideraciones sociales y denota que el ejercicio de gobierno debe abrir sus puertas a la contribución ciudadana. Por otro lado, que sea sistemático compromete a la autoridad a que las puertas no se abran ocasionalmente, sino que permanezcan abiertas. No se trata de algo que es ocasional, sino de algo regular. Por ello es que las decisiones y acciones de gobierno que transcurren de esta manera merecen el nombre de políticas públicas, y subrayo el calificativo. He querido comenzar con esta definición por 2 razones. La primera, ya dicha, tiene que ver con el interés de dimensionar la relevancia de la participación ciudadana. Haber iniciado con una definición de participación ciudadana corría el riesgo, digamos, de presentarla en abstracto y de arrancar con un primer saque que se iba a quedar corto, sin reparar en que el fin de la participación ciudadana no recae en sí misma, sino en lo que puede contribuir, lo que puede aportar. La segunda razón es que la evaluación es una de las etapas del ciclo de las políticas públicas y a ella quiero referirme rápidamente antes de continuar con el esquema de mi exposición. Si, como vimos, el propósito de una política pública es resolver problemas públicos, su evaluación es fundamental, toda vez que el fin último de toda evaluación es la utilidad social. Ya lo decía la persona que introducía esta sesión, lo que no se mide, yo diferiría del concepto medir, pero lo que no se valora, lo que no se estima, lo que no se revisa, pues no se puede mejorar, en efecto. La evaluación puede ser de diversos tipos. Puede enfocarse en los medios empleados, en los resultados obtenidos, en la eficiencia lograda, en el impacto conseguido, en la satisfacción alcanzada y puede ser participativa. En cualquier caso, su finalidad es alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias. ¿Para qué? Pues claramente para identificar si la política pública ha cumplido o no con su objetivo, permitiendo su corrección, su reestructuración o incluso su manutención, generando con ello aprendizaje institucional. En este sentido, toda acción de monitoreo, seguimiento y evaluación consiste en introducir racionalidad y pertinencia a las decisiones públicas para mejorar la acción pública. Paso al segundo aspecto, la participación ciudadana desde el marco legal. Introduzco esta sección con una premisa: la participación ciudadana y social existe, haya o no una ley que la regule. Ya lo comentaba mi compañera Marcela. Podemos hablar, y ahora me referiré a ello, tanto a una participación ciudadana formal como a una no formal. Decir esto es casi una obviedad, pero ayuda a distinguir estos 2 tipos. Aquella participación ciudadana que está prevista formalmente en las leyes, en los programas, en lineamientos que la hacen caminar de manera institucional
Pensemos en los consejos ciudadanos o en figuras clásicas como las elecciones, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, y por otra parte, aquella que sucede no fuera de la ley, pero sí al margen de esta, es decir, a partir de la proactividad de la sociedad civil organizada. Pensemos en la incidencia de organizaciones civiles en agendas concretas como los derechos humanos, el género, la diversidad sexual, el medio ambiente, la transparencia y la educación, o incluso en acciones de protesta y de movilización social. En esta ocasión me centraré en el primer tipo para compartir los resultados de una revisión que hicimos en el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, luego de que en agosto de 2019, hace unos meses, el gobernador de Puebla anunciara la presentación de una iniciativa de ley de participación ciudadana para el Estado. Una iniciativa que, por cierto, aún no llega al Congreso del Estado. Fíjense, en el país existen 27 leyes de participación ciudadana, todas ellas de carácter estatal. La primera de ellas fue la del entonces Distrito Federal en 1995. La más reciente, curiosamente, es una nueva ley de participación ciudadana para la Ciudad de México, publicada en agosto del año pasado. A nivel federal, no existe una ley de participación ciudadana. Sí existe, en cambio, una ley federal de la consulta popular, que es uno de sus mecanismos. También existe una ley federal de fomento para las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil de tiempos del gobierno de Vicente Fox, en 2004. Los estados que no tienen una ley de esta naturaleza son 5: Campeche, Chiapas, el Estado de México, Puebla y San Luis Potosí. Esto no quiere decir que no cuenten con instrumentos jurídicos para la realización de ejercicios como el referéndum, el plebiscito y la consulta popular. En algunos casos, es el caso de Chiapas, por ejemplo, su código electoral reglamenta estos instrumentos, estos mecanismos. Lo cierto es que carecen de una reglamentación específica al nivel de una ley, como sí lo tienen 27 estados, para regular formalmente la participación ciudadana. Además de lo anterior, de la revisión de estas 27 leyes locales que están vigentes, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática halló lo siguiente. En México, a nivel federal, con estas 27 leyes, existe una variedad de mecanismos formales de participación ciudadana que supera los 40. ¿Sí? Hay 40 formas distintas de favorecer la participación ciudadana institucional, siendo evidentemente las figuras más comunes la iniciativa ciudadana, el plebiscito y el referéndum. Tomando como referencia la clasificación que hace al respecto la ley más reciente de participación ciudadana de la Ciudad de México, esta diversidad de mecanismos podría agruparse en 3 rubros. Los vemos ahí en pantalla. La democracia directa, a la que ya se ha referido también mi compañera, la democracia participativa, sobre la que ha dicho también algunos elementos, y el tercer rubro sería el de la gestión, evaluación y control de la función pública. Allí podríamos agrupar esta diversidad de más de 40 mecanismos que existen alrededor, a lo largo de todo el país. Las entidades, este es otro hallazgo, con más mecanismos formales de participación ciudadana son la Ciudad de México, que cuenta con 19 formatos distintos, 19 mecanismos, Jalisco con 17, Chihuahua con 14, Guerrero con 12, Morelos también con 12 y Baja California Sur con 11 mecanismos de participación ciudadana. En cambio, los estados con menos mecanismos de participación ciudadana son Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. En estos estados solo se reconoce formalmente a 3 mecanismos, ¿no?, que suelen ser los mecanismos clásicos a los que ya me he referido. Hago un comentario muy puntual sobre lo que ocurre en nuestro estado. Fíjense, la Constitución local, la Constitución de Puebla, prevé los mecanismos clásicos del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Esto desde hace ya algunos años. Sin embargo, no existe una reglamentación, no hay una ley secundaria que los haga efectivos, y más aún accesibles. Voy a poner un ejemplo que puede ayudar a dimensionar la importancia de una ley
para este tipo de mecanismos y sobre todo que una nueva ley de participación ciudadana en el Estado tendría que venir acompañada de una reforma constitucional. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Hay uno de estos mecanismos, uno de estos 40 mecanismos que existen en el país, es la figura del referéndum derogatorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ante la aprobación en el Congreso de una ley o de una reforma de ley eh, que pueda representar violaciones a derechos humanos, la ciudadanía tiene la posibilidad de solicitar que esa ley o esa reforma de ley se derogue, es decir, que quede sin efecto. No obstante, lo que establece la Constitución para que esto ocurra, y me refiero a la Constitución local de nuestro Estado, es que 677,000 personas, 677,000 poblanos, lo solicitemos en un mes, 30 días naturales, después de que se haya aprobado esta ley o esta reforma de ley. Díganme ustedes si reunir a 677,000 personas es tan fácil y en un plazo tan pequeño como lo es un mes. Si lo dejamos así puede quedar un poco abstracto, puede quedar un poco suelto. Hagamos una comparación. El mismo mecanismo, ¿sí?, del referéndum derogatorio lo regula la Ciudad de México y basta con que esta solicitud de derogación la requieran 18,000 personas, sin un plazo como lo establece la Constitución poblana, que es de 30 días naturales. Estos 18,000 ciudadanos representan el 3% de lo que pide la Constitución poblana. De ahí que la ley de participación ciudadana que se llegue a discutir en el Congreso, esperemos que pronto, necesariamente requiera una reforma constitucional que le acompañe y que sobre todo haga accesibles los mecanismos que busque instaurar. Doy paso al tercer apartado de mi exposición. Regreso entonces a la noción más amplia de la participación ciudadana para proponer una definición que permita identificar retos puntuales en nuestra realidad. Esto lo hago de la mano de la nueva idea de apertura que trae consigo el concepto de gobierno abierto y su desarrollo tanto conceptual como empírico. Desde este enfoque, me estoy refiriendo al enfoque del gobierno abierto, la participación ciudadana es nada más y nada menos que uno de sus contenidos nucleares. Esto es, no hay gobierno abierto sin participación ciudadana. De la misma manera que podemos señalar que no hay gobierno abierto sin transparencia y que no hay gobierno abierto sin colaboración. En 2011 se presentó en la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, la Alianza para el Gobierno Abierto. Es una iniciativa de carácter multilateral cuyos compromisos al día de hoy han sido asumidos por más de 79 países, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, impulsar la participación ciudadana, aplicar, ojo, los más altos estándares de integridad profesional en todos los gobiernos, hay también ahí una apelación a la ética pública, y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías que pueda redundar esto en una más robusta rendición de cuentas. En este sentido, al gobierno abierto se le concibe como una forma novedosa de entender y abordar los procesos de gobierno, ¿sí? Es una manera distinta, es una nueva manera de concebir al gobierno, a partir del reconocimiento de que la esfera gubernamental no es la única legítima y capaz para dar respuesta a las necesidades sociales. Preguntaba hace rato alguien cómo favorecer la participación ciudadana o la participación social habida cuenta del desinterés que hay en la sociedad, pues entrando en contacto, decía mi colega, estando en terreno, yo agregaría resintiendo o viviendo una necesidad social, ¿sí? La participación ciudadana no se puede pensar en abstracto, tiene que estar referida a la realidad. Entonces, esta relevancia de la participación ciudadana en la búsqueda de las soluciones a los problemas públicos es una pieza toral dentro de este nuevo paradigma de gobierno. Este acercamiento, que pone el énfasis en la relación entre gobierno y sociedad, ha llevado a visualizar la participación ciudadana
cómo, y aquí me permito hacer una cita, ahora explicaré de dónde la tomo, el involucramiento activo de las y los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones que les permiten contribuir en aquellas decisiones que pueden tener un impacto en su vida. Esta definición la recojo de un documento sobre la participación ciudadana de Parlaméricas. Parlaméricas es una red parlamentaria independiente compuesta por las legislaturas nacionales de 35 países del continente, que ha impulsado de manera importante la noción de parlamento abierto como una de las aplicaciones de los principios del gobierno abierto en el caso de las instituciones legislativas. Esto es algo que yo he estado trabajando en los últimos meses y por eso me remito a esta definición que me parece que puede ser de utilidad. Si la definición está referida a un ámbito específico del poder público, que es el Parlamento, pone de relieve las claves de la participación ciudadana. Uno, un involucramiento activo, segundo, la influencia de este involucramiento activo en la toma de decisiones, y tercero, el propósito de contribuir en decisiones que afectan a las personas, lo cual incluso, y lo conecto con algo que mencionaba hace un instante, constituye un criterio ético, ¿sí? Vista así, la participación ciudadana reclama condiciones. ¿Qué condiciones? Pues condiciones como las que vemos en la lámina. El acceso a la información, principalísima, es una de estas condiciones. La confianza en las instituciones democráticas, y vaya que tenemos allí un reto, siendo uno de los países que menos confianza a nivel latinoamericano tenemos en nuestros representantes populares. Tercero, el interés de esas autoridades en favorecerla y, muy importante, el reconocimiento del derecho a participar, ¿sí? No solo de la capacidad de la participación, sino de esta participación entendida como derecho. Además, es importante tener en claro como condición el acceso a los mecanismos institucionales. En el caso de la participación formal, ya poníamos un ejemplo de un mecanismo que existe pero que es inaccesible. Y finalmente, en el caso particularmente de la participación no formal, el más amplio respeto a las libertades de expresión y de asociación. De acuerdo con Arnstein, a quien ya citaba cuando me refería a la metáfora de la escalera de la participación ciudadana, este tipo de participación, o a este tipo de participación se le puede visualizar con esta imagen de 8 peldaños que ascienden desde niveles de la no participación hasta formas más densas de control ciudadano. Ahí vemos en la pantalla una representación de esta escalera de 8 niveles que van desde niveles que propiamente no lo son, de la participación, como puede ser la manipulación o la terapia, ¿sí? Simulaciones de ejercicios de participación ciudadana, engaños, digamos, canales que se abren únicamente a manera de desahogo de la sociedad sin que propiamente concluyan o desemboquen en colaboraciones entre gobierno y sociedad para la solución de algún problema público, hasta, digamos, las formas más densas que vemos ahí representadas en la asociación, el poder delegado y no se diga el control ciudadano. Esta escalera resulta de utilidad a la hora de evaluar formas concretas de participación ciudadana. Podríamos, respecto a un caso concreto de participación ciudadana, identificar a qué peldaño corresponde, cuya intensidad puede variar en función de la real apertura de las instituciones públicas, de la real voluntad que haya para tener sensibilidad ante la voz de la ciudadanía. Voy concluyendo, teniendo en el horizonte la participación ciudadana como un derecho, no como una concesión de los gobiernos, y su valor como condición para avanzar hacia una democracia participativa, una democracia, diría, una corriente teórica de alta intensidad, que se separa de las democracias de baja intensidad, que son las que en realidad conocemos y experimentamos. Planteo algunas observaciones críticas sobre la participación ciudadana en nuestro estado de Puebla.
Como dije, no pretendo cerrar la discusión ni agotarla, sino llamar la atención sobre 3 retos que, de ser superados, podrían ayudar a dotar de contenido democrático el ejercicio de la autoridad. Primer reto: es necesario fortalecer y diversificar la participación ciudadana institucional. Debido a que las relaciones entre la sociedad y el Estado pueden ir desde esquemas de contribución tan simples como aportar información o presentar una queja, hasta formas de cogestión o coproducción de algún bien público. Quienes han estudiado estas relaciones denominan estas interacciones como interfaces socioestatales, entre ellos Ernesto Isunza y Adrián Gursa. Es importante robustecer los espacios que ya involucran la participación ciudadana en alguna de las etapas del ciclo de las políticas públicas: el diseño de la política, su formulación, su implementación, su evaluación, incluso la misma formación de la agenda, que es previa al diseño de estas políticas, y que estos espacios puedan ser institucionalizados sin detrimento, esto es importante, sin detrimento de la independencia de la voz ciudadana. Asimismo, resulta necesario ir más allá de los mecanismos clásicos de la participación ciudadana. Ya los he mencionado: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana o iniciativa popular y la revocación del mandato, promoviendo instrumentos de la democracia participativa. Entre ellos, y a uno de ellos se refería mi compañera, el presupuesto participativo, que puede ser una herramienta útil, particularmente en el plano local, la Contraloría Social, los observatorios ciudadanos, la planeación participativa y la obra pública con participación ciudadana. Todos estos que he mencionado forman parte de ese catálogo de más de 40 mecanismos que reconocen las leyes de participación ciudadana locales. Segundo reto: el Congreso debe poner en marcha ejercicios de parlamento abierto para cumplir con su papel de contrapeso. ¿Por qué me refiero al Congreso? Pues justamente por esto último que señalo, porque en una democracia la separación, el principio de separación de poderes, alude al diseño institucional que se ha creado para evitar el abuso de autoridad. Y me parece que es importante fortalecer en nuestras sociedades, que aspiran a ser sociedades democráticas de alta intensidad, o al menos así lo veo yo desde el plano de la sociedad, aspiramos a eso. Debemos fortalecer este diseño institucional para el control del poder público. Considerando pues la vocación de la institución legislativa como contrapeso de poder y su función de control político, un Congreso no solamente tiene la función legislativa a cargo, también tiene la función de control político, la función jurisdiccional, la función administrativa, la función presupuestaria, etc. Es deseable que, aprovechando su actual composición, la actual composición de la 60ª legislatura de Puebla, y el cambio político que ha habido en el Estado, el Congreso haga del Parlamento abierto su modo de proceder. Esto implica un compromiso decidido con la transparencia, con la participación y con la colaboración, que podría traducirse, por ejemplo, en la conformación de comités técnicos de acompañamiento para la designación de autoridades de organismos autónomos. Esto ya ha ocurrido a nivel federal y también en algunos estados de la República. Podría traducirse también en la redacción conjunta de leyes o proyectos de reforma de ley entre legisladores y ciudadanos con expertise en determinados asuntos. Son realidades que se han visto ya materializadas en otros espacios, en otros niveles. Y también podría traducirse en la convocatoria a especialistas para ampliar la deliberación sobre temas específicos. Permítanme un comentario crítico al respecto. El debate que recientemente se ha generado en torno a la nueva Ley de Educación en Puebla, cuya presentación, dictaminación y aprobación transcurrió de manera express en apenas 4 días, confirma la relevancia de este tipo de ejercicios y la relevancia que tiene el diálogo democrático. Tercero y último reto: las autoridades electas deben mostrar apertura y disposición al diálogo ante los señalamientos de la sociedad civil organizada, evitando la confrontación. Es cierto que el mapa político cambió a nivel federal,
en muchos estados y que una amplia mayoría dotó de legitimidad a un gobierno federal que, si vemos en las administraciones anteriores, no la tenía. Esto, sin embargo, no es del todo trasladable a los estados. Como mecanismo de monitoreo, de seguimiento y evaluación, es decir, como medio para la detección de posibles anomalías, para la observación atenta del curso de la acción pública, para la dirección de una política o un recurso por el método adecuado y la estimación de su valor, la participación ciudadana requiere oportunidad de diálogo. La crítica, la vigilancia, las advertencias y las exigencias son recursos para la inteligencia institucional, para la corrección y el aprendizaje. Verlas en automático como un ataque amenaza a la participación ciudadana, pues la inhibe y genera un ambiente hostil hacia ella y para su ejercicio. Así que no tiene caso que nos preguntemos cómo fomentar la participación ciudadana si las autoridades tampoco lo favorecen. Hay que insistir, y con esta línea concluyo, la participación en los asuntos públicos es un derecho y no una concesión del gobierno. Agradezco su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, maestro. Una disculpa ahí por el cargo automático que ya le habíamos hecho. Pero muchísimas gracias. Es momento también de la participación de nuestra audiencia. Vamos a hacer la misma dinámica. En este momento vamos a proyectar en pantalla las preguntas que hemos recibido. Del mismo modo, vamos a dar todavía un minuto para que puedan votar por aquellas preguntas que consideren de su interés. Si fueran tan amables, recordarles también que todas las preguntas que en este momento no sean respondidas, más adelante vía correo electrónico serán enviadas a todos los participantes. También recordarles que la dinámica de la votación nos permite elegir hasta un máximo de 6 preguntas. Al finalizar el cronómetro aparecerán en forma descendente desde el número mayor hasta el menor para que podamos entonces realizar la ronda de preguntas y el maestro Alonso nos dé oportunidad de escuchar. Sin más, por el momento quedan 20 segundos para cerrar nuestra ronda de preguntas. Por favor, emitan últimamente, por favor, su último voto, perdón. Y estamos listos. 10 segundos. Cerramos la ronda de votación. Muchas gracias por su participación. En primer lugar, ¿cómo sugiere incorporar la participación ciudadana como mecanismo o parte de la evaluación de programas y políticas públicas? Nos pregunta Ana Guzmán. Maestro, si fuera tan amable. Sí, ¿qué tal, Ana? Gracias por tu pregunta. Bueno, en realidad, el diseño de políticas públicas, como lo planteé, debe incorporar estos espacios. De lo contrario, pues no estamos propiamente ante políticas públicas, sino ante políticas de gobierno o políticas gubernamentales. La política pública lo es porque incorpora la participación ciudadana. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, primero teniendo claro este ciclo de las políticas públicas, que podríamos resumir en 5 etapas. Las repaso brevemente: la formulación de la agenda, el diseño de la política, como tal, la formulación de la agenda, la definición del problema, el diseño de la política, su implementación y su evaluación. Teniendo en claro, digamos, este esquema, podemos identificar que hay espacios distintos, que deben ser distintos, para favorecer la participación ciudadana en cada una de estas etapas. Lo ideal es que existan espacios, que existan mecanismos que permitan que la participación ciudadana se convierta en un eje transversal del ciclo de las políticas públicas. Y pensemos, por ejemplo, en el diseño de una política, en esa etapa, que es una etapa importante. Algunos teóricos en la disciplina de políticas públicas hablan de que esta es la etapa central, porque al momento de formular una política debe considerarse su implementación e incluso su evaluación, de manera que cubre un tramo importante de ese ciclo. En el caso de esta etapa, pues los foros, ¿no? La dinámica de un gobierno que se sienta a escuchar
a la población particularmente afectada por un problema público es una manera de reconocer la capacidad, los recursos con los que cuentan los ciudadanos, ¿sí? Su propia experiencia para poder darle forma a una política que pueda, insisto, realmente catalogarse como política pública. En el caso de la evaluación, que es una parte del contenido de la pregunta que me formulas, me parece que es muy importante tener presente que la evaluación, ya lo decía, hay diferentes tipos de evaluación. Primero es importante tener en claro tras de qué vamos, qué queremos saber. Queremos saber cuál fue el impacto, cuál fue el grado de satisfacción, cuál fue la eficiencia, cuál fue, digamos, pues el aporte, ¿no? El valor público que generó una política pública. Cualquiera de estas formas de evaluación puede realizarse igualmente de la mano de la sociedad e incluso puede quedar únicamente en manos de la sociedad. Las políticas públicas adquieren legitimidad, y con eso cerraría para dar paso a otra pregunta, pueden adquirir legitimidad cuando son evaluadas por actores externos, ¿sí? Vemos que el gobierno, que en algún momento incorporó la participación ciudadana para el diseño de determinada política, puede solicitar a terceros, instituciones académicas, organizaciones sociales, organismos multilaterales, que evalúen la política y que sea un tercero el que pueda dar cuenta de si ese aporte, esa estimación, ese cálculo que estuvo presente en la formulación de la política se alcanzó o no, si generó o no utilidad social, que finalmente es el propósito de una evaluación. Gracias, maestro. Precisamente en el contexto de lo local nos preguntan cómo evitar que sean viciadas las consultas en los municipios, dónde siguen siendo ocupadas la manipulación en los usos y costumbres como medio de gobernanza por medio de la presión política. Nos pregunta Mario Ortega. ¿Qué tal, Mario? Pues me parece que hay detrás de tu pregunta una experiencia concreta que sería interesante conocer. Dado que te interesa este asunto de las consultas y sus vicios, a mí me gustaría remitirme, y sobre todo por su actualidad y su pertinencia, en los territorios que actualmente están siendo objeto de lucro, de extractivismo, para el desarrollo de ciertos proyectos, ¿no? Tenemos un caso muy concreto en la Sierra Norte del Estado, con el proyecto Hidroeléctrica Puebla 1, donde justamente ha habido consultas viciadas porque pues las licitaciones o los permisos se han entregado antes de las consultas, por ejemplo, ¿sí? Y allí hay una alta responsabilidad de parte de las autoridades locales a las que se debe de llamar a cuentas, evidentemente. Y cuando digo esto, no digo que se les meta a la cárcel en automático. Es que tenemos una idea de que sancionar a las autoridades pasa únicamente por la cárcel o por la prisión, y no es así. Hay muchas medidas que se pueden tomar para desincentivar que estos vicios continúen y que se conviertan en parte incluso de la metodología a la que se recurre desde el poder público, y no se diga desde las empresas interesadas en estos proyectos, para poder avanzarlos. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues me parece ahí que una manera importante, y que nos lo han enseñado los pueblos, las comunidades, sus luchas y sus resistencias, es fortaleciendo el tejido social que existe en esas comunidades. Como decía hace rato, en realidad conectando con lo que decía mi colega, si no hay una experiencia de territorio, si no hay una necesidad sentida, si no hay una experiencia de lo importante que es recuperar la noción de lo público, ¿sí? De lo político, ojo, no de lo partidista, sino de lo que nos pertenece y lo que nos incumbe a todos, porque en juego está nuestra propia vida, pues entonces es más fácil que estas metodologías del extractivismo pues puedan hacer avanzar sus proyectos ante un tejido social debilitado o incluso roto, ¿sí? Por ahí pasan esos proyectos, por la división de las comunidades. Entonces me parece que allí hay un reto importante de quienes formamos parte de ciertas localidades, de salir y de constantemente ocuparnos en fortalecer ese tejido, ¿no? Ver la manera en cómo es posible que los vínculos entre quienes pertenecemos a una localidad
sean cada vez más fuertes, ¿no? Y en eso ayuda, por poner y dar quizá una idea o un camino, en eso ayuda, por ejemplo, la noción de los bienes comunes, en eso ayuda incluso las actividades de convivencia y de celebración, ¿sí? En eso ayuda también en la conformación de vínculos, el que sepamos, pues, quiénes son nuestros vecinos, ¿no? Que nos involucremos en la vida común, ¿sí? Si cada vez vemos más hacia adentro, y estamos justo en una encrucijada que nos está llevando a esa tensión, ¿verdad? En preocuparnos por nosotros mismos y poco por los demás, pues poco podemos hacer frente a este tipo de estrategias para viciar consultas. Muchas gracias, maestro. Precisamente, usted hacía ya referencia sobre la recién aprobada Ley de Educación y nos pregunta precisamente Alejandro González, ¿qué plantea para establecer sinergias de las instituciones educativas con los gobiernos estatal y municipales para impulsar mecanismos de participación ciudadana en el monitoreo y evaluación de programas públicos? Apertura, que haya apertura de parte de las instituciones. Lo digo quizá por la institución en la que colaboro, que represento de alguna manera en este espacio, que es la Iberoamericana Puebla. Hay disposición, hay capacidad. No es que la universidad o los académicos que formamos parte de ella creamos que tenemos la última palabra en absoluto. Tenemos conocimiento, tenemos análisis, tenemos evidencias. Y eso me parece que debe ser estimado, debe ser apreciado de parte de las autoridades. Eso es lo que yo anticipo, que pueda haber a partir de la apertura, de un ejercicio de escucha activa, ¿verdad? Sensibilidad, y no solo con las instituciones educativas, con cualquier interesado en participar en los asuntos públicos. Déjenme dar un dato importante. Cuando se mide la confianza en las instituciones, a la que me referí en mi exposición, vemos en el caso mexicano que quien ocupa el primer lugar de confianza institucional entre 18 instituciones medidas son las universidades. Y en cambio, quienes ocupan el sótano de esa medición, pues son los legisladores y otras instituciones más, que, bueno, no viene al caso ahora mencionarlas. Pero entonces, estamos ante un desequilibrio que, pues, si lo vemos de manera constructiva, podría ayudar a dotar de legitimidad a las decisiones públicas, habiendo, pues, este tipo de interacción, este tipo de sinergias. La Iberoamericana Puebla, el año pasado, dio a conocer una agenda institucional alrededor de 14 ejes temáticos en los que, pues, la universidad tiene una palabra que decir, y hay disposición para trabajar en ello. No pensemos, y esto creo que con esto terminaría la respuesta, que necesariamente debe haber un diálogo o que pasa evidentemente este trabajo sinérgico, pues, por la interlocución de las cabezas, pero es que el gobierno es muy amplio, ¿sí? Las dependencias con mucha naturalidad, desde una óptica de gobierno abierto, podrían acercarse a las instituciones académicas, particularmente a las áreas de su especialidad, para poder detonar proyectos comunes. Y tampoco estamos hablando de entelequias, eso ha ocurrido. Mi compañera Marcela podría dar cuenta de ello desde el plano de la economía social, donde ha habido felices coincidencias y circuitos virtuosos para poder empujar este tipo de trabajo colaborativo. Muchísimas gracias, maestro. Y con esta participación, pues nosotros también agradecemos a todos su asistencia a nuestro evento. Para ya concluir, me gustaría ceder la palabra para la clausura oficial al maestro Alejandro González Roldán, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Adelante, maestro, por favor. ¿Me escuchan? Adelante. Bueno, agradecerles a nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias por su participación.
pero también fundamentalmente a quienes están participando, escuchando sus experiencias, sus planteamientos, sus propuestas, con la finalidad de ir generando una mayor cultura de evaluación, en específico en el contexto de una mejor y mayor participación ciudadana en los temas de monitoreo y de evaluación. Para el gobierno del Estado de Puebla es muy honroso el poder estar participando en la semana de evaluación y seguiremos con este esfuerzo por ir generando cada vez mejores elementos de información y mejores estrategias de coordinación también con las diferentes instituciones en las que pueden llegar a aportar en los diferentes temas de planeación, como es el monitoreo y la evaluación. Muchas gracias a todos por su participación y los invitamos a que sigamos participando en este tipo de eventos. Gracias. Muchas gracias al subsecretario de Planeación. Con esto cerramos el día de hoy la ronda de conferencias. Agradecemos mucho a todos su participación. A nombre del Gobierno del Estado de Puebla, mi nombre es Luis Antonio Domínguez. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por la invitación y por la escucha de quienes nos acompañaron, por sus preguntas. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.